Hola, ¿cómo están? Por aquí les habla Gerardo Ávila, del grupo Metafísico Valencia, ¿verdad? Que como de costumbre realizamos estas transmisiones en conjunto con el grupo Metafísico de Caracas. Hoy para tratar un tema, ¿verdad? Como vieron allí en la diapositiva, referente a la compasión infinita. ¿Cuál en justo estas últimas actividades hemos abordado estos asuntos referentes a la compasión, al hacerse sensibles, al hacerse misericordiosos hacia otros? Que, eh, hablándolo pues, de forma teórica, se escucha muy bonito, ¿verdad? Al igual que hay un punto, para que vamos a tomar lo que dice ahí en la diapositiva. Primeramente, la compasión infinita. Es darse cuenta del sufrimiento de los demás y auxiliar al que padece, dándole lo que necesita junto con la enseñanza espiritual. Es decir, que si ya usted está adentrado dentro de estos asuntos internos, ¿verdad? Con la enseñanza interna metafísica, debe considerar que primero hay que comenzar a sensibilizarse. Para sensibilizarse hacia los demás, primeramente tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Porque si no te das cuenta de aquel que sufre, del que está afligido, del que tiene un malestar, una apariencia física, está atravesando por una situación económica, si no te das cuenta de ello, pues no hay manera de que lo ayudes. Sucede que a pesar de a veces se tienen personas en el entorno y por uno estar desapercibido, distraído en los asuntos de la vida, o en los asuntos únicamente personales, enfocado nada más allí encerrado, ¿verdad? Como hablamos en la actividad anterior sobre las murallas, ¿verdad? Que tenemos murallas físicas, murallas mentales, emocionales, las cuales nos aíslan de ver, de darnos cuenta y de sentir por los demás. Y aquí hay un punto de inflexión, ya que adentrarse en estos asuntos, o sea, recibir estas enseñanzas y no tener compasión por el que te facilita la enseñanza, por el grupo en el cual participas, por todo aquello pues que van y vienen dentro de estas actividades. Y todo pues lo que los hace posible, si no hay sensibilidad, ahí se está quedando una especie de monstruo, pues en el sentido de que al no tener esa sensibilidad, ese darse cuenta, que nos puede llevar en un principio primeramente a un agradecimiento a aquel que se ocupa del tiempo, más aquellos que cuando se va pues presencialmente, que ocupa todo un traslado, llevar equipos, en fin, para llevarle la enseñanza a alguien, incluso al pueblo más recóndito, es un esfuerzo y no estar eh, receptivo o darse cuenta de ese esfuerzo de esa persona nos hace insensible. Esa insensibilidad lleva incluso, si no se controla, a la malignidad. Entonces, un punto muy a considerar, aparte de que es una cualidad primordial, incluso para ser realmente seres humanos. Vamos aquí, que nos dice, la compasión infinita es la primera cualidad de todo Buda. O sea, los Budas son todos aquellos iluminados. O sea, Buda no es solamente
que para aquellos pues que de repente pueden estar por primera vez recibiendo, pues hablando de estos asuntos, ¿verdad? Porque regularmente se asocia al Buda con esa figura del Buda gordito, ¿verdad? O a veces solo lo relacionan con asuntos de sentarse en una postura, meditar, a repetir algunos mantras. Eso va mucho más allá. Buda, un ser que ha alcanzado la concienciación, la que regularmente muchos hablan de iluminación, pero no es una iluminación de luz, solamente es una clarificación de la mente sobre los asuntos de la vida. Esa primera cualidad para esos seres es la compasión, al igual que para los maestros de sabiduría, para el santo. Lo primero que incluso tú como ser humano debes ejercitar es la compasión. Y como hemos mencionado, para desarrollar esa compasión, primero tienes que comenzar a darte cuenta, observar tu entorno, darte cuenta de la necesidad de los demás. Decía todo aquel que tiene hambre o aquel que está afligido por una situación que puede ser sentimental, económica, en fin, familiar. Y no quedarte ahí y reaccionar ante eso, además de tener esa seriedad. Pero es el primer paso. Hacerse sensible, darse cuenta. Y luego hacerse sensible es el primer paso. Luego tiene que ver la reacción, que les recomiendo que vean. Voy a procurar ponerle allí el enlace, la actividad de Rubén Cedeño, de reacción sensible. ¿Okay? Que uno debe ir más allá. Como dicen por ahí, deseos no preñan. O sea, el hecho de tú pensar en la intención de ayudar, pero sin la acción, es lo mismo, no es nada. Debe haber una reacción ante esa sensibilidad. Que es ahí cuando vamos creando conciencia, el hacernos conscientes. Cuando te haces consciente, creas conciencia, te elevas en conciencia. Cuando te das cuenta y te haces consciente de que eso realmente es. Entonces, todos debemos ejercitar compasión. Y esa reacción debe ser, una de ellas, irse a los hospitales. Brindar atención, aun cuando no conozcas a alguna de esas personas. Hay que serse sensible porque tienes que darte cuenta que muchas veces hay personas que están allí en eso, más que todo, por lo menos aquí en Venezuela, en hospitales públicos, a veces hay personas que no tienen a nadie, a un familiar, pueden que lo tengan incluso, de repente tienen a alguien pero está en otro país, o simplemente se haya quedado solo. Hay muchos. Entonces allí donde uno pues debe actuar y abocarse a ello. Incluso sin solo en un hospital, alguien que esté con una situación en cama, sea un conocido tuyo, que a veces dice, no, bueno, se está en su casa, ahí está recuperándose. Pero a lo mejor tú no sabes si dice que está allí, que a lo mejor por no poder, por lo como se siente, no pide ayuda, o a veces hay personas que les da vergüenza. Busca, pues, ofrécete ayudar, ve, visítalo, llévele algo que pueda colaborar con su proceso de curación. Si estás dentro de estas enseñanzas, más todavía, y hacerle un servicio de curación, los decretos, en fin, ponerle música del rayo de la curación, para querer ayudarlo pues, con ese ambiente, esos ánimos, ese positivismo, para que ese proceso se acelere. Y esa entonces es la forma de actuar, no solo pensar y sentir. Incluso cuando uno se es sensible, desarrolla esa compasión, no se toman decisiones que hagan sufrir a los demás.
Entonces sucede que a veces hay decisiones que se toman a priori a veces las personas y no le importa las consecuencias que tenga otro. Son aquellos que piensan únicamente en el para mí. Que dicen, mientras yo esté bien, no me interesan los demás. Pasa. Entonces es un asunto para reflexionar. También está el punto, pues, así como ir a atender a aquel que tenga alguna apariencia de enfermedad en un hospital o en su casa. También está el que tiene hambre. Darle de comer al hambriento. Serse sensible a esa situación de esa persona y ayudarlo, pues. No solo simplemente darle porque, sino también, pues, procurar de alguna manera orientarlo a cómo salir de esa situación. Mira, si tienes alguna habilidad, tienes algo que puedas hacer para que puedas, pues, tener un medio, ganarte la vida y salir adelante. Uno que vamos pues, a visitar a los enfermos, lo otro es también pues, irse a las calles, atender a todo el que necesite, si sea un animalito, una planta, ir, servir, ser humanos. Incluso aquellos que están privados de su libertad físicamente, también necesitan ayuda. Entonces dice, no, que esa persona, que lo que hizo, uno debe, pues, no estar de acuerdo si una persona hizo algo que no era lo correcto, pero la persona como tal, que preocupar, pues, darle la ayuda, llevarle la enseñanza. Una forma, por lo menos alguien que haya caído en esa situación por tomar algo que no era de él, enseñarle la ley de causa y efecto, la ley del mentalismo, esos principios. Si le mira así, tú no tienes necesidad de quitarle nada a nadie. Porque si tú te lo propones, comienzas a actuar positivo y generando causas positivas, procurar trabajar, aprender un oficio, vas a obtener todo lo que tú quieres. Y tienes un plus que son los decretos. Enseñarle a decretar. Dios es la provisión divina en mí. Enseñarle, decirle, pues tienen esa presencia de Dios, esa energía interna de ese algo, está dentro de cada uno. Esa energía de la vida está dentro de ti. Y esa energía tiene todas las cualidades para darte, precipitarte y todo lo que tú necesites. Simplemente esa energía está esperando por ti a que tú la reclames. Es una manera de ayudar a esas personas a salir de esas situaciones. Al igual que el que tiene una apariencia de enfermedad, igual que el que tiene afligido pues, o angustiado por una situación económica. Orientarlo a la herramienta y que se ponga a actuar, por supuesto, que es lo principal, porque sin acción no se logra lo que se desea. Y ahí entonces donde vamos a lo que está toda esa literatura de la enseñanza interna metafísica, de llevársela, irse a lo más recóndito de los pueblos, de los países, a llevar la enseñanza a la gente, a que aprendan, a que tienen su ser interno, a decretar, a precipitar, a curarse, a salir de situaciones de depresión, elevar su estado de conciencia a través de la enseñanza. Eso es lo más grande que podemos hacer, porque no es solo, como decía Jesús, no es solo darle pescado, sino también enseñarlos a pescar. ¿Ok? Entonces, fíjense entonces a dónde nos debe llevar el desarrollo de esta compasión, que a través de primero de sensibilizarse, y es equitativo, pues, a poner en práctica las 7 misericordias que enseñó Jesús y plasmadas en las obras del Carballo. De ser una encarnación del amor compasivo es ser el Señor como el Señor Gautama, o sea, el
príncipe Siddhartha Gautama, por el cual pues, se conoce popularmente el Buda, fue un ser de compasión que se dedicó pues, a platicar, dar estas enseñanzas a toda la humanidad que está en su entorno y que se ha expandido, pues, que son millones de seres que se han abocado a la práctica del Buddha Dharma, que es la forma correcta de decirlo, no del budismo, sino del Buddha Dharma, que es dar la enseñanza para aclarar la conciencia, elevar la conciencia. También está el buen samaritano, ¿verdad? Tanto de los escritos de la Biblia, el mismo Jesús, ante el buen ladrón moribundo, ¿verdad? Que a pesar de que estaba allí, él le dijo que también estaría con él en el reino de los cielos. Una Madre Teresa de Calcuta, sirviendo pues allí en ese basurero de Motillil, llevando, ayudando, sirviendo. O sea, no ver a estos seres como, qué bello, qué buenos eran. No, es tú ser uno más como ellos. Ellos han venido, esas personas, a ser un ejemplo de vida para el ser humano. Eso es la verdadera forma de ser humano. Que como dice allí, todos ellos se lanzaron a la calle pues, a socorrer a la gente muriéndose, infectada y contaminada por virus y cosas contagiosas, y ellos no se pararon. Fueron a ayudar, a servir. Comienza pues de repente por algo pequeño y ahí ve avanzando. O sea, la compasión infinita hacia los demás seres humanos es lo que hace humano al humano. ¿Tú quieres ser un ser humano? Bueno, desarrolla la compasión. Eso es lo que te va a hacer verdaderamente un ser humano. Y aquel que se esté abocando a ser espiritual, a través de la compasión, será realmente espiritual. Le dejo su reflexión. Bueno, espero servido pues esta instrucción. Bueno, aquí hay un punto, ¿verdad? Hay quien se compadece de todos los tipos de ausencias en el ser humano y las socorre a todas. Debemos ser, eso es un tipo de mensaje que les dejo, de que sean como esas personas que se compadecen de todos los tipos de ausencias, de aflicciones, y procura de alguna u otra manera asistir, socorrer. A veces una palmada, una palabra de aliento, de ánimo, una actitud positiva ante alguna persona, un abrazo, una puesta de mano, puede cambiar la situación de otra. Hagámoslo por compasión. Después terminamos a hacer lo que se denomina las 7 compasiones, relacionadas con cada uno de los aspectos de la totalidad de la vida, como es la buena voluntad, la sabiduría, el amor, la pureza. Veamos, vamos a ir mencionándolas y reflexionando en cada una de esas 7 compasiones que están allí para que tú puedas conocerlas y llevarlas a la práctica en tu vida y desenvolverte, realizarte como un ser de compasión. Simplemente echa el ser humano. Si yo tengo compasión por las víctimas de la maldad, para arroparlas con buena voluntad, esos afligidos, son maltratados. Yo tengo compasión por la ignorancia, para instruir al que no sabe. En vez de criticar a aquel que de repente no sabe pronunciar una palabra, escribir o realizar alguna actividad, enseña. Yo tengo compasión por los rechazados para darles amor y compañía. Aquellos que son ultrajados, vejados, atiéndelos, oriéntalos. Yo tengo compasión por la fealdad y la impureza para embellecer y purificar. Procura pues embellecer aquel lugar donde vayas, a ese que de repente por desconocimiento pues no sabe que
pesar de que no tenga una gran cantidad de recursos, puede pues tener su ambiente hermoso, vestirse, por lo menos estar bien limpio, aseado, una ropa nueva, sin necesidad pues de lujos, puede hacerlo. Eso podemos lograr ayudar. Yo tengo compasión por los enfermos para darles salud. Todo aquel pues con apariencias de enfermedad, hacerle sus servicios, sus decretos, enseñarle que esa energía dentro de sí, de su ser, tiene todo el poder de restablecer el perfecto funcionamiento de cada órgano y célula de su cuerpo. Yo tengo compasión por los pobres para socorrerlos. No solo los pobres de dinero, sino también los pobres en su estado pues, de conciencia, que por ignorancia a veces hacen daño y sufren. Yo tengo compasión por el indiferente para hacerle sentir compasión. También aquellos pues, que se hacen de la vista gorda o no toman conciencia de a veces el daño que lo hacen los demás. Darles compasión, enséñalos a ser compasivos y que cesen ya de generar mal karma, ya que todo mal que se hace a los demás se revierte. Es una buena forma de también conducirlos a que reaccionen ante la compasión y dejen pues a través de la indiferencia o de realmente hacer daño por conciencia, cesen de esa acción en base al principio de causa-efecto que nos dice que todo lo que uno hace a los demás se regresa de una u otra manera. O sea, entrando en conciencia de ello, puedan cesar de esa acción, de hacerle daño a otros, y puedan en su momento hacerse sensibles y desarrollar la compasión. Bueno, lo quería compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, muchas gracias por su atención.